En este vídeo voy a explicar todo sobre el negocio de la heladería, los pasos que tienes que seguir para montarlo, la rentabilidad, cosas a tener en cuenta, todo sobre este negocio. Una vez un cliente nos preguntó todo este tipo de información y en este vídeo voy a resumir todos esos aspectos en 7 puntos. ¡Empezamos! Si tú alguna vez has pensado en montar en una heladería, te voy a guiar un poco en los pasos que tienes que seguir. En el 2024, como pueden ver en esta noticia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aumentó la facturación un 12%. Esta noticia es del 19 de agosto del 2024. Entonces es un negocio que está consolidado. Cada vez también por el tema del calentamiento del planeta hace más calor, el helado puede que se consuma más y también ha pasado que ha cambiado que antes siempre se consumían los helados en verano y ahora pues cada vez más se tiende a consumir a lo largo del año. Y también puedes ofrecer otro tipo de productos como pueden ser cafés o postres. Entonces voy a explicar todo sobre este tema. El punto 1 es elegir el producto que vas a vender. Antiguamente se tomaba el helado como un producto que no era saludable. A día de hoy ha cambiado un poco el concepto y se puede entender que es un producto artesano, que se ha hecho con productos naturales y que no es tan artificial como era antes. Pero al principio tú tendrás que elegir qué tipo de helado voy a ofrecer. Artesanal, natural, lo compra una empresa, todo eso tendrás que estudiarlo a fondo, tendrás que hacerte un experto en helados. El segundo sería buscar la ubicación del local. Es decir, ver dónde vas a poner la heladería, dónde crees tú que sería el mejor sitio para poner la heladería. En este sentido, ¿qué haría yo? Pues muy fácil, yo me iría a Google y pondría heladería Murcia. Voy a estudiar esta zona porque es donde vivo yo y bueno, vamos a ver qué competencia tenemos. Entonces, si ponemos heladería Murcia, aquí tenemos casi todas están en el centro de Murcia. Pues quizás sería conveniente ver alguna por la zona de La Flota, Vista Alegre. Entonces aquí, ya que no hay ninguna, podríamos estudiar si hay una zona de paso en la que quizá sería conveniente montar una. En este proceso estudio la competencia, es decir, empezamos de arriba a abajo. Godis, esta es más de postres, pues entonces aquí igual venden helados, pero están especializados en postres. Pues no sé si sería conveniente abrirme un hueco en este espacio, en esta zona, entre esta y esta, pues aquí puedo pasearme por la zona, ver los locales, ver si sería viable. Entonces tú tendrías que estudiar la competencia, las que hay y qué podrías ofrecer que no tenga el resto. Otra cosa importante, luego lo explicaré, sería posicionarte en Google My Business. Que son estas 3 empresas, están posicionadas en la ficha de Google My Business y salen las primeras porque tienen hecho el SEO mejor que las otras. Aquí si le das a más sitios te aparecerán más, pero las que suele meterse todo el mundo son las 3 primeras. Y luego ya tenemos las que están posicionadas en Google, pero a nosotros lo que nos interesa es sobre todo Google Maps y Google My Business, que son estas y estas. Vamos viendo las que aparecen las primeras. Vemos las fotos, qué producto ofrecen también postres, vemos dónde está ubicada. Si estas funcionan, pues tenemos que crear algo similar con un toque que diferencie con respecto a ellas. El punto 3 sería estudiar la estacionalidad de este producto, ya que más del 50% se va a vender entre los meses de mayo, junio, julio y agosto. Entonces tienes que ver el resto de meses qué producto metes. Helados se venderán, pero a lo mejor también te interesa meter postres, café. Eso lo tienes que estudiar para fijar la carta que tú quieres ofrecer. En esta gráfica se puede ver cómo casi la mitad o más de la mitad se venden los meses de junio, julio y agosto. Entonces, el resto de meses, ¿qué hago? Se va a vender un 50% en el resto de meses. En los otros 9 meses venderás el otro 50%. Entonces, tienes que ver esa bajada de ventas, qué producto ofreces. El cuarto será estudiar los proveedores. Esto es muy importante ya que va a ser el producto que tú vas a vender. ¿Qué tienes que hacer? Pues te vas a Google, pones proveedor helados artesanales y estudias los distintos que haya. Te vas metiendo en cada uno de ellos, vas pidiendo precios, vas probando los helados y tienes que elegir cuál va a ser tu proveedor en el caso de que tú quieras comprar el helado, o también puedes estudiar si lo haces tú. Si lo haces tú, pues tienes que ver el coste de hacer ese helado. Tienes que comprar leche, azúcar, huevos, saborizantes, frutas. Tienes que ver todos los componentes que lleva el helado, ver cuánto te cuesta y también el esfuerzo que tienes de hacerlo tú. Pues no es lo mismo comprarlo, aunque te cueste un poco más, que hacerlo tú. En ese sentido, tú tendrás que estudiar cuál es el coste unitario por helado aproximado. Es decir, si tú, por ejemplo, si vendes un helado a 3,50, tienes que ver, oye, a lo mejor el helado me cuesta a mí hacerlo 0,85. La tarrina me cuesta 10 céntimos y la cucharilla 5. Es decir, si lo vende a 3,50, te cuesta 1 euro, estás vendiéndolo al 350%.
Eso quiere decir que el margen de este producto es alto, porque si tú tienes un restaurante hay mucho producto que tú tiras. Aquí al final el helado que tú tienes lo tienes en la vitrina, no se echa a perder y puedes venderlo en los meses posteriores. Decir también que por favor le des a suscribir, me gusta, comentes, porque eso me va a permitir que el canal crezca y así voy a poder colgar nuevos vídeos que tengan que ver con negocios este tipo. En este caso hemos analizado una heladería, pero tú puedes comentar abajo, oye, quiero que estudies el negocio de las pistas de pádel o cualquier negocio que tú consideres. Entonces no olvides darle abajo. El punto 5 sería el coste de montar la heladería. Aquí tienes que ir pidiendo precios de todos los elementos que tú necesitas para montar la heladería. Muebles, vitrinas, congeladores, etcétera. Después voy a analizar con detalle qué coste sería y cuál sería el horizonte para recuperar esa inversión. El sexto paso sería la constitución legal de esta empresa. Es decir, yo te recomiendo que vayas a una asesoría, puedes ir a la nuestra, a orcconsultores.com, y ahí te informan de todo. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que empiece como autónomo y si el negocio va muy bien, gana más de 50.000 euros netos al año, pues en ese caso se plantee crear una sociedad. Pero de inicio yo no crearía una sociedad porque es mucho más costoso. Tienes que ir al notario, registro, tienen unos costes que no tienes por qué asumirlos. Oye, que pasan 2 años y facturo, por ejemplo, 80.000 euros limpios para ti, pues en ese caso pues hay que ver también las circunstancias personales porque la renta afecta a los hijos que tú puedas tener. Entonces, de inicio yo siempre recomiendo autónomo y con el tiempo pues ya veremos qué hacemos. Y luego tendrás que ver otros trámites como qué te cuesta contratar el seguro, si tienes un trabajador tienes que ver la prevención de riesgos laborales, en el caso de que manipules alimentos tienes que ver en sanidad una licencia específica o ese trámite y gestionarlo. Resumiendo, en el punto 6 serán todos los aspectos legales para constituir la heladería a nivel de seguridad social, hacienda, urbanismo, todo eso tendrás que verlo. Y el punto 7 sería crear una campaña de marketing, es decir, ¿cómo me quiero dar a conocer? Pues hoy en día lo más importante son las redes sociales. Pues bueno, te crearías un perfil de Instagram, le dirías a gente que lo comparta, te crearías una página de Google My Business para que empiece a posicionarse y la gente, si le gustan los helados, vaya votando. Esto es importante que lleves cuidado al principio porque si te ponen reseñas negativas, cuesta recuperarse de esas reseñas. Entonces, esto es verdad que al principio me aseguraría de que todo esté perfecto para que las reseñas siempre sean positivas. Una vez que hemos analizado todos los puntos para montar la heladería, vamos a ver cuáles son los números, rentabilidades y demás del negocio. Esto lo he puesto en 3 pestañas. Sería el pérdida y ganancia, que es el beneficio que vamos a tener, el cash flow, que es diferente al beneficio, ya que aquí se tiene en cuenta cobros y pagos. Es decir, tú puedes tener un beneficio, pero el flujo de pagos y cobros sea diferente al beneficio que tú tengas. Ahora lo voy a explicar. Y en la pestaña 3 vamos a ver en un horizonte temporal de 5 años cuál sería la TIR rentabilidad de ese negocio, porque el primer año en todos los negocios es el peor. Está claro que tú no vas a ganar un sueldo elevado, pero se supone que tú, si montas este negocio, no es para el primer año ganar mucho dinero. Le damos un margen a este negocio para que se consolide y en este caso analizamos 5 años. Empezamos con el pérdidas y ganancias. Aquí he tenido en cuenta los ingresos por la venta de helados, que como se ve empezamos en enero y en mayo, junio, julio y agosto aumenta bastante la facturación. Estamos hablando de que en esos meses tienes el 40% o más. Yo en este caso he estudiado para complementar con otras cosas que pueden tener buena venta y buen margen. Sería que tú vendas café, dulces y desayuno. Tú puedes ofrecer tostadas, cobrar 2,50 y ya complementas un poco el beneficio que puedas tener por vender exclusivamente helados. Varías un poco la oferta que tú tienes y al final pues te resultará mejor. Y luego tenemos todos los gastos que tú vas a tener del negocio. Aquí las compras de mercaderías pues van en función de las ventas que tú tengas. Si vendes más pues tendrás que comprarle al proveedor más. Aquí por ejemplo estamos analizando un 20% de las ventas que tú tengas. Si tú vendes 10.000 pues vamos a suponer que eso te cuesta a ti 2.000 euros. Luego compra de otros aprovisionamientos al año 3.670. Arrendamiento de local suponemos 1.000 euros al mes. Damos por hecho que es un local pequeño, entonces al año serían 12.000 euros, que esto supondría el 17% del total de gasto. Reparaciones, el primer mes te gastas 3.000 porque tienes que dejarlo todo perfecto y el resto de meses va bajando, ya que normalmente al inicio tienes muchos gastos de reparaciones, de electricista, fontanero y demás, pero luego no tendrás, se supone, tanto gasto. Servicios de profesionales, pues ahí va el arquitecto, si te tiene que hacer la licencia en urbanismo, la asesoría y demás. 200 euros al mes. El seguro pues se paga solo al principio, 500 euros, no sé cuánto costaría, pero más o menos están en esas cantidades.
Servicio bancario, en el caso de que tú pongas datáfono, pues eso tiene unas comisiones y vamos a suponer al año 300 euros de servicio bancario. Publicidad, pues al principio tú tendrás un coste elevado de publicidad y luego será una cuota constante en función de lo que tú te quieras gastar. Pues al principio ponemos 2.000, a lo largo del año 3.100. Eso lo puedes repartir tú según veas. Y luego serían otros gastos menores como electricidad, agua, otros servicios, teléfono, limpieza. Y damos por hecho que al principio empiezas tú solo. Esto ya dependerá cómo tú te organices. Puede ser que de primeras tú contrates a alguien o que tú decidas empezar tú solo todo el tiempo. Entonces yo aquí he dado por hecho que los 3 primeros meses, hasta que yo me haga con el negocio, estoy yo solo, y cuando empieza la venta más elevada, en mayo empiezo a contratar a alguien y pago la seguridad social de ese trabajador. Como gasto también ponemos los intereses que yo pago del préstamo que he pedido, porque doy por hecho de que yo no tengo la inversión inicial que necesito para montar el negocio. Entonces tenemos que ir al banco, ver qué cantidad tenemos nosotros, qué cantidad necesitamos, y sobre eso nos aplicará un interés. Pues en eso lo tengo que poner en esta tabla. Yo aquí he puesto 120 euros, pero la cuota a lo mejor son 500, 120 son intereses, que es lo único que tú puedes meter como gasto, ya que la otra parte, la parte de capital, tú estás devolviendo el dinero, pero no sería gasto para la empresa. Y el último gasto que tú puedas tener dentro de la empresa es la amortización. Esto es un concepto contable que quiere decir que si tú haces una inversión en mobiliario, vitrinas y demás, eso no se puede meter todo como gasto. Yo solo puedo meter vía amortización y meter un porcentaje cada año en función de unas tablas. Vamos a suponer que de eso metes 3.000 euros. Entonces en esta tabla podemos ver que al principio, el primer mes, tienes pérdidas de 4.590, el segundo mes tienes pérdidas de 190, el tercer mes empiezas a dar algo de beneficio, de manera que los meses que más se supone que tú vas a ganar es junio, julio y agosto, porque es cuando más se supone que se venden los helados. Luego octubre, noviembre y diciembre las ventas bajan, entonces tú, como aquí tienes la amortización, ese mes es el que más tendrías pérdidas, pero que son ficticias porque al final la amortización es un concepto contable, pero tú no estás realmente perdiendo ese dinero. A efectos contables se aplica un gasto, pero tú ese gasto realmente no lo tienes. Aquí podemos ver qué porcentaje supone del total de gasto, pues la compra de mercadería sería el 21% y los sueldos y salarios entre la seguridad social y el sueldo sería un 20 y pico. Entonces estamos hablando que la compra de mercadería y la nómina sería más de un 50%. ¿Cuánto he ganado el primer año? Pues serían 4.280. Estamos hablando de los ingresos menos los gastos, nos daría esta cantidad. En esta tabla vamos a ver cuáles serían los cobros y pagos de tu negocio. Entendemos que tú al principio tendrías un dinero, a lo mejor 5.000 euros, y el resto tienes que pedir un préstamo. Entonces, aquí en los ingresos tenemos en cuenta el IVA que le aplico al producto. Tú, aunque en los ingresos pongas la base imponible, porque no se tiene en cuenta como ingreso el IVA, pero en los cobros tú sí que tienes que poner el IVA correspondiente. Entonces damos por hecho de que al principio te dan el préstamo y tú ingresas 30.000 euros en tu cuenta. Y luego tienes cada mes los ingresos por las ventas que tengas de la tabla anterior más el IVA correspondiente. Damos por hecho de que tú el primer año ingresas 107.660, que es correspondiente a lo que te dan del préstamo, cobros del préstamo y cobros mensuales por las ventas de tu negocio. Como previamente he estudiado todo lo que necesito para montar el negocio, aquí lo voy a volcar. Vamos a suponer que de muebles necesito 3.000, una vitrina 5.000, cámaras de congelación y otra maquinaria 12.000, reforma del local para ponerlo a tu gusto, decoración, cuadros, pintura, etcétera 9.000 y equipos informáticos 1.500. Eso sería como inversión inicial del negocio. Y luego tendrías otros pagos como pueden ser la fianza. Y luego el resto de gastos son los mismos que tengo en la tabla anterior, pero les he aplicado el 21 o el 10% del IVA según el servicio o producto que sea. Entonces aquí voy volcando los meses que correspondan, los productos que voy comprando en función de la tabla anterior. Y marco en gris otros pagos excepcionales que no tengo en cuenta en los ingresos y en los gastos, como pueden ser el pago de impuestos. Los impuestos se pagan cada 3 meses, es decir, si tú empiezas en enero, no pagarías los impuestos hasta abril, que sería por los meses de enero, febrero y marzo. ¿Qué otros impuestos pagarías? En julio. Los otros impuestos serían en octubre y los siguientes serían en enero del año siguiente. Aquí como impuestos no sé lo que pagaría, pero sí que tienes que tener en cuenta que tienes que pagar distintos impuestos. Por ejemplo, si tú tienes un alquiler de 1.000 euros, ahí se retiene el 19%, entonces tendrías que pagar 190 cada mes. Si los impuestos se hacen cada 3 meses, ahí tendrías que pagar 190 por 3 meses. Entonces las retenciones del alquiler sería una cantidad.
Luego también tienes que tener en cuenta las retenciones de los trabajadores y las facturas profesionales pueden llevar retención y ese sería otro impuesto, que sería el modelo 111. Y luego aparte podrías tener el IVA y el pago a cuenta de la renta, que ahí pagarías el 20% del beneficio que tengas. Aquí he puesto 1.170 por poner una cantidad simbólica, pero esto hasta que no se vean las ventas reales no podrías saber los impuestos. Pero sí que quiero que tengas claro el concepto de que dentro de los pagos cada 3 meses tendrás que hacer frente a los impuestos. También tendríamos en cuenta como gasto el gasto de nóminas y la seguridad social que pagues todos los meses. Aquí he tenido en cuenta que el pago puede ser inferior, ya que sería aquí el neto, es lo que tú realmente le hagas como transferencia a tu trabajador. Y en el último punto he puesto la cuota del préstamo que tú vas a pagar todos los meses. Vamos a suponer 450 euros, pues al año serían 5.400 y eso te afecta en la liquidez de tu empresa. De manera que aquí pueden ver al final la diferencia entre los cobros y los pagos, los meses que a mí realmente me haría falta de dinero. Damos por hecho de que yo aquí voy a tener un colchón personal para hacer frente a los meses que mis ingresos sean inferiores a los pagos que yo pueda tener. ¿Qué meses serían estos? Pues sería enero y octubre, noviembre y diciembre. Si sumamos la diferencia entre los cobros y los pagos, yo al final tendré un déficit de 1.900 euros. Si sumamos todos los cobros y todos los pagos, yo al final tendré un diferencial de unos 2.000 euros. Pero lo importante es que veas los meses que tú puedes tener déficit de tesorería para tirar de tus ahorros o tenerlo en cuenta en el banco de decir, oye, estos meses puntuales necesito una pequeña financiación para que el negocio no tenga problemas de liquidez. Y en esta tabla vamos a analizar el beneficio que daría en 5 años. Al principio, el primer año es el peor, ya que tienes unos gastos iniciales que luego no tendrás, entonces no podemos analizar un año de manera aislada. Vamos a estudiar 5 años. Aquí podemos ver en el origen los 32.500 que sacamos de la tabla anterior. Luego en el año 1 tenemos los 4.280 que hemos sacado de los ingresos y los gastos. Entonces el primer año tendríamos de beneficio 4.280 euros. Eso supondrá unos impuestos, si estás en renta será un tipo progresivo, es decir, cuanto más ganes más pagues. Yo he puesto aquí de media un 20% porque yo no sé tampoco los hijos que tiene cada uno, depende de muchos factores, entonces ponemos un 20% de media. Beneficio después de impuestos, ¿cuánto sería? 3.424. Aquí he puesto dos ratios que me gusta a mí analizar, que es el beneficio entre la facturación, aquí va subiendo, y las ventas entre compras. O vamos a suponer en las compras de café que tú tengas 2.500 euros, si tú vendes 10.000, aquí el ratio será 400%. Es decir, de mis compras, que son 2.500, yo vendo 4 veces el valor de las compras que tengo. Entonces, eso es lo que quiere decir este ratio. Al final, fondos generados, tengo que quitarle la amortización porque realmente no es un fondo que he generado, ya que es un concepto contable. Y si quitamos los fondos absorbidos a los fondos generados, me daría el cash flow operativo. Y con las cifras de esos 5 años puedo sacar la TIR. Esto sería una fórmula matemática. Yo pongo aquí en Excel igual TIR y las celdas estas. Y la TIR de este negocio en concreto sería 39,42. A ver, esto es un caso inventado. Hemos dado por hecho muchas cifras. Aquí he tenido en cuenta que las ventas, como tú te vas a dar a conocer, irán aumentando el año 2 un 4%, el año 3 un 6%, el año 4 un 8%, el año 5 un 10%. Esto puede ser más, puede ser menos, estos son ventas en un escenario normal. Puede ser pesimista, que no sean tanto como tú esperabas, o pueden ser optimistas, que sean mucho más de lo que tú has esperado al principio. Entonces todos estos ratios cambiarían, pero esto al final son estimaciones que yo he hecho en función de lo que he podido considerar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les guste. En este caso hemos analizado el negocio de las heladerías. Usted puede poner abajo qué otro tipo de negocio le gustaría que analizase. En los próximos meses iré analizando otro tipo de negocios y comente en el caso de que usted tenga una heladería y crea que hay algo que no está de acuerdo y lo vamos comentando. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo.